Pues esta tarde empezamos un nuevo ciclo dedicado, como la exposición temporal que tenemos en la sala de al lado, al poder del pasado, a glosar un poco la historia de la arqueología en nuestro país. Vamos a ir en 9 sesiones, vamos a ir viendo diferentes etapas de desarrollo y diferentes aspectos del desarrollo de la arqueología española. Y hemos adoptado un modelo que ya hemos utilizado en algún ciclo anterior, que es el de tener un conferenciante, en este caso Margarita Díaz Andreu, que nos va a dar una perspectiva global de un asunto determinado, y un segundo conferenciante que en un tiempo mucho más breve se va a centrar en una pieza o en un elemento material vinculado con la exposición, un poco como contrapunto del marco genérico que nos proporcione el conferenciante principal, ¿no? Esperemos que sean breves y en realidad dure pues, como si fuera una sola conferencia de alguien que hable bastante, ¿no? Solamente. Muy bien, pues en primer lugar intervendrá Margarita Díaz Andreu, que es una profesora de investigación con una dilatada carrera científica y de investigación. Ha centrado su trabajo a lo largo de los años en aspectos como el patrimonio, la identidad, el arte prehistórico y, sobre todo, la historia de la arqueología, que es el asunto por el que hoy la hemos traído, y carrera que ha desarrollado a lo largo del tiempo, pues básicamente en la Universidad Complutense en los primeros años, después una breve etapa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, después en la Universidad de Durham, ella lo pronuncia mucho mejor que yo, lo de Durham, y por último, pues desde el año 2012, ¿sí?, en la Universidad de Barcelona, ¿no?, en el grupo CREA. Bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones en las que no me voy a detener, ha dirigido tesis doctorales, ha participado en numerosos congresos de investigación, etcétera, etcétera. Digo que lo podéis imaginar, si no lo conocéis de primera mano. Y realmente hoy Margarita nos va a dar una primera introducción a ese ciclo, hablándonos efectivamente de qué es lo que sabemos de la historia de la arqueología y cómo estudiamos la historia de la arqueología, y con una frase que a mí me ha hecho mucha gracia, la de si tenemos la historia que nos merecemos de la arqueología, ¿no?, que se puede ver en positivo o en negativo, ¿no? Y a continuación intervendrá Gonzalo Ruiz Zavatero, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña pues, desde 1978, que yo era estudiante todavía, cuando Gonzalo comenzó a dar clase en la facultad. Sus principales líneas de investigación son la Edad del Bronce final y la Edad del Hierro, aunque igualmente creo que hoy está sobre todo aquí por su interés por la historia de la arqueología. Él es presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, y por su interés en la proyección social de la arqueología y del patrimonio arqueológico. Igualmente no me voy a detener en las numerosas publicaciones, dirección de tesis doctorales, asistencias a congresos y demás de Gonzalo, ¿no? Y el tema que ha elegido, el objeto, entre comillas, que ha elegido para hablar, pues en este caso es un libro. Nos va a hablar de un libro fundamental en la historia de la arqueología española, que es la etnología de la península ibérica de Pere Borgimpera, ¿no? Quizá la primera síntesis de la arqueología en la península, y que marcó una época, y que creo que es un libro que se ha mantenido como referencia pues casi hasta fechas actuales, ¿no? Y sin más por mi parte, Margarita, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias por el honor de haberme invitado a inaugurar este ciclo de conferencias relacionadas con la exposición temporal. Y de lo que voy a hablar hoy, entonces, es la historia de la arqueología. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos repasando todo lo que se ha hecho anteriormente? Y pensé que era interesante
empezar con este cuadro de Magritte. Esto no es una pipa. Esto, bueno, vemos, es un cuadro, pero esto no es una pipa. Esto es lo mismo que cuando tenemos un libro de arqueología. El libro de arqueología es una interpretación sobre el pasado. Y esto es de lo que voy a hablar yo hoy aquí. Cuando vemos una pieza arqueológica, la pieza arqueológica es simplemente una fíbula que se encontró en Alovera, que es del primer tercio del siglo VI, o es mucho más, y todo lo que se ha escrito sobre ella es mucho más de lo que es la fíbula en sí, o del año que se haya encontrado, o la cronología que le estemos dando. Por elegir un objeto, del que no voy a hablar después, pero vamos, cualquier objeto, podría haber escogido cualquier objeto. ¿Qué es? ¿Cuál es lo que hay por detrás de todo lo que se ha escrito, de cada uno de los objetos que se han encontrado? Y lo que hay por detrás y lo que rellena, digamos, o nos hace entender lo que se ha escrito está muy relacionado, como voy a hablar ahora, y voy a hablar sobre todo de la cuestión de identidades, del bagaje bibliográfico que tenemos los arqueólogos y arqueólogas cuando escribimos sobre arqueología, y la importancia de la comunicación y de la transmisión del conocimiento. Identidades. No redescubrimos simplemente el pasado, lo creamos, lo recreamos. Y esta recreación del pasado está influida por nuestras identidades. Y esto es muy importante que lo entendamos, y por eso necesitamos tener una actitud crítica hacia lo que es la historia de la arqueología. Cuando tenemos un libro, en este caso no he escogido la etnología, sino, bueno, uno de muchos, El hombre prehistórico y los orígenes de la humanidad, escrito, publicado en 1941 por un alemán, Hugo Bermayer, que fue el catedrático de prehistoria en la Universidad de Madrid, que entonces no se llamaba Complutense, y Antonio García de Bellido. ¿Qué hay por detrás? ¿Por qué estos dos autores están escribiendo este libro? Y el contenido del libro, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos está simplemente hablando de realidades? Cuando abrimos hoy en día las páginas del libro, nos suena extraño, tenemos una distancia hacia lo que estamos leyendo, porque hay muchas cosas que han cambiado, no solamente nuevos descubrimientos arqueológicos, sino incluso cómo se plantea el estudio de la prehistoria. Y esto es porque en parte hay mucha influencia de nuestras propias identidades en la forma en la que estamos escribiendo la arqueología o sobre el pasado, y esto influye no solamente en lo que estamos diciendo sobre el pasado, sino después en las generaciones futuras. Por eso es importante saber cuál es ese contexto de identidad. La identidad, esta identificación con grupos, la identificación de una persona con grupos sobre la base de diferencias socialmente sancionadas como significativas. O sea, si yo soy mujer y me identifico como mujer y me identificáis como mujer, es porque me estoy comparando y sintiendo, identificando con otro grupo de personas, y además el resto de las personas me están identificando como tal. O sea, o si yo me siento española, bueno, pues es lo mismo, es una imaginación, en este caso, con una comunidad imaginada. Bueno, y vayamos más despacio. Identidades. Y voy a hablar de 4 identidades, 2 de ellas menos que del resto. Identidades. Identidad de género, identidad nacional, la clase social y raza, porque voy a poner ejemplos del siglo XIX. Empecemos con la identidad de género. La sociedad del siglo XIX daba total predominancia al hombre. Era una sociedad profundamente patriarcal, por lo cual, ¿qué historia de la arqueología se podía escribir o se escribía
en una sociedad totalmente patriarcal. Una sociedad en la que quien trabajaba en museos, como estamos viendo en esta fotografía, eran en su totalidad o casi en su totalidad, en algunos casos, de algunos museos, hombres. Y se excavaba, esto no es de España, podría haber escogido otra imagen, pero encontré esta y la utilicé, es de Delfos. Los que excavan son hombres, con lo cual, cuando están excavando hombres, ¿cuáles son las preguntas que le hacen al registro material y arqueológico que están encontrando? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que están escribiendo sobre él? Bueno, pues lo que están escribiendo o el resultado, en el caso de una prehistoria, por ejemplo, podríamos haber utilizado cualquier otra época, es una prehistoria masculina, representada normalmente por hombres, en la que se enfatiza sobre todo lo masculino. Y de esto no eran conscientes los autores del siglo XIX. Digamos que lo normal en una sociedad patriarcal, es decir, que nosotros hoy en día estamos basando nuestro conocimiento en una historia sobre el conocimiento arqueológico, unas historias estamos basando sobre las interpretaciones que hicieron unos señores que en el siglo XIX vivían en una sociedad patriarcal y, por lo tanto, lo que escribían estaba totalmente influenciado por esta ideología que ellos tenían. Esto pasa, no solamente queda a un nivel profesional, digamos, sino que pasa después a través, esto ya es de principios el de la izquierda, de principios del 20 y después de principios de la segunda mitad, esto pasa a los manuales escolares, a los libros de los niños, con lo cual los niños y las niñas que están aprendiendo sobre el pasado también están aprendiendo una historia, o sea, están naturalizando que lo normal es una historia, una arqueología, un pasado en clave masculina. Incluso, ¿cómo se dividen la prehistoria? Siguiendo utilizando por utilizar el ejemplo de la prehistoria. O sea, cuando se divide entre edad de la piedra, edad de los metales, todo esto es una clasificación industrial y por objetos que se piensan que están utilizados, y así se imaginan, y cada vez que se hace una ilustración, esto es lo que se pone, que están utilizados por hombres. O sea, la clasificación misma de los periodos de la prehistoria es una clasificación masculina, pensando en útiles que están relacionados con un trabajo que se piensa que es exclusivamente masculino. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de cómo la ideología patriarcal del siglo XIX está influyendo en la misma clasificación, y esa clasificación es la que todavía estamos utilizando hoy en día. Es decir, ¿es una clasificación objetiva? Bueno, es una de las posibles clasificaciones objetivas, pero al ser la única y no haber puesto alternativas de otro tipo, digamos, es una posibilidad o una forma de clasificación sesgada. Y solamente son algunas mujeres, por ejemplo, a finales del siglo XIX, las primeras o principios del XX, que empiezan a intentar hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Creta hay una mujer americana que intenta hacer clasificaciones por utilización de objetos, de cerámicas, por ejemplo, intentando hacer la funcionalidad de las cerámicas mismas en vez de una clasificación diferente. Pero bueno, son alternativas que no tienen el éxito, puesto que toda la academia, la universidad, los museos están dominados en ese momento por hombres. Bueno, la historia de la arqueología, por lo tanto, es importante pues, porque nos permite entender que la reconstrucción del pasado está influida por estas identidades de género
Y es una sociedad en una sociedad en la que la mujer de las clases medias y altas no se ha integrado en el mundo profesional, casi todos los que escriben sobre el pasado arqueológico son hombres. Y el pasado que escriben no es equilibrado desde un punto de vista de género, es simplemente masculino. Es decir, es importante volver a la historia de la arqueología para entender que el bagaje que tenemos es sesgado y que tenemos, ya comprendiéndolo, necesitamos intentar superarlo. Por eso es importante, para poder hacer un análisis crítico, porque lo que no podemos hacer es quemar todos los libros y empezar desde cero. Tenemos ya esa base. Entonces, bueno, vale, aceptemos esa base, intentemos ser crítica con ella. Otro tipo de identidad en el siglo XIX, la identidad nacional. La sociedad del siglo XIX despierta al nacionalismo. Es un siglo en el que el nacionalismo se está desarrollando. Primero es un nacionalismo fundamentalmente estatal y después aparecerán en España lo que se han llamado los nacionalismos periféricos. ¿Cómo influye esto en lo que se está haciendo en arqueología? Empezaré con una cita de Eric Hobsbawm. Eric tendría que tener una C ahí. Bueno, los historiadores, y por tanto también los arqueólogos o arqueólogas, claro, él es historiador, por eso decía los historiadores, representan para el nacionalismo lo que los que cultivan cannabis en Pakistán son para los adictos a la heroína. Proveemos al mercado el material esencial. Quítenlo para el mercado. Como lo he traducido, al final se me ha olvidado quitar esto. Es decir, nosotros producimos datos, producimos información que el nacionalismo después utiliza, o incluso algunos arqueólogos o arqueólogas con su quehacer, y vamos a ver cómo es casi imposible no hacerlo, estamos fomentando, apoyando la idea nacional, a veces directamente o a veces cuando el nacionalismo se ha convertido en banal, es decir, que no nos damos ni cuenta de él, pues lo hacemos de forma indirecta. ¿Cómo vemos esto en el campo de la arqueología? Pues voy a pararme en varios aspectos. Pues lo vemos mirando el mundo al contexto institucional, a cómo se escribe, cómo se siente, cómo se ilustra y qué se subvenciona. Empezando por la institucionalización. El nacionalismo es la base del Estado moderno, el Estado-nación. Y este Estado-nación necesita, para su organización, estar organizado por una serie de instituciones. Y hay muchos tipos de instituciones. Y en arqueología podemos hablar de asociaciones, que pueden ser estatales o no, y por eso están ahí entre paréntesis, museos, está la Administración de Patrimonio, los servicios de arqueología, etc. La universidad, después hay una legislación, hay unas revistas, congresos y después estarían las escuelas en el extranjero. Todo esto es el armamento institucional del control del pasado, por así decirlo. Porque si a la nación o al Estado no le interesara saber sobre su pasado, no habría arqueólogos profesionales, puesto que nosotros no estamos haciendo nada útil, en principio, económicamente. Bueno, se podría hablar, sí, pero no mucho. No somos una empresa, no estamos produciendo. Al Estado le interesa. ¿Y por qué? Porque el pasado es súper importante para el Estado, para el Estado-nación. Una nación sin pasado no es nación. Para poder justificar una nación se necesita un pasado. Y esto es lo que lleva a que si en el siglo XVIII había pues algún museo, es en el siglo XIX cuando el nacionalismo se hace la base del sistema político, en el momento en el que se organizan bien
los museos, las universidades, se paga por revistas, hay congresos, hay legislación. Todo esto está en el 19. Esto, un libro que organizamos Gloria, un congreso que organizamos Gloria Mora, aquí presente, y yo, en el año 95, hace ya muchos años. Hemos sido pioneras de alguna manera, o pioneros en España, en enfatizar la cuestión de la institucionalización en la historia de la arqueología. Normalmente se habla, hay muchas biografías, la historia de la arqueología está basada en biografías, en las grandes biografías. Sin embargo, en este año nosotras pensamos que queríamos hablar de instituciones. Y esto yo creo que después ha tenido un recorrido muy largo porque sigue este énfasis en pensar en las instituciones que sustentan la arqueología. Bueno, ¿cómo vemos esto? Pues en la misma creación del Museo Arqueológico Nacional, primero en el Casino de la Reina, que ahora mismo estamos celebrando, ¿verdad?, la formación del Museo Arqueológico Nacional, los 150 años, pero también de los museos provinciales. Aquí tengo una fotografía antigua del Museo de Sevilla, abajo, y también, claro, no solamente los museos, sino también pues, las guías para visitarles y posteriormente las revistas que estos mismos museos están creando. Es decir, el nacionalismo, el regionalismo, todo esto sustenta la idea de la nación. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se hace una prehistoria o una historia del mundo romano en España, pues España no existía en la época romana. Bueno, en la época romana todavía podemos decir Hispania, pero desde luego en la prehistoria no existía. Sin embargo, empieza a haber libros, que están dando un pasado a esa nación. Cuando encontramos una prehistoria de la provincia de Sevilla, la provincia de Sevilla no existía. Este libro es de 1894. O breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, de Santesauto-Ola. O sea, estamos empezando, los arqueólogos estaban empezando a pensar en términos de provincias, es decir, dando un pasado a las provincias o dando un pasado a la nación española, cuando los libros eran de toda España. Es decir, esto es una forma de seleccionar los objetos arqueológicos que no es real si uno lo piensa, puesto que esa entidad nunca existió en el pasado. Esto que los profesionales están haciendo tiene su reflejo en otras obras de otro carácter que es mucho más popular, digamos, como por ejemplo las guías de viajeros, que por otra parte están impulsadas, o muchos datos de ellos provienen de todos los datos que están sacando las comisiones de monumentos histórico-artísticos o las sociedades económicas de amigos del país del siglo XVIII, principios del XIX, y después sustituidas por otro tipo de asociaciones, sociedades de excursiones, etc. Por ejemplo, he traído aquí esta guía del viajero y artista de Mérida, está aquí escrito, pero después hay otra de Granada, otra de León. Es decir, que se está produciendo una transmisión del conocimiento de lo profesional a lo que es al público en general. O tenemos aquí 3 ejemplos más, ¿no? Tarragona, aquí tengo la costa, la guía itineraria redactada por el Centro Excursionista de Cataluña. Y aquí empezamos a ver cómo aparece lo que es también la idea de Cataluña, ¿vale? En libros. Ya no es España, ya no es la provincia de, sino Cataluña en
general. Y esto nos lleva a cómo se siente este pasado, puesto que la gente lo está naturalizando también a través, por ejemplo, de las sociedades excursionistas. Esta es la búsqueda del pasado son sociedades cuyo objetivo es fomentar esta apreciación de la patria, de la nación. Es interesante ver cómo la sociedad excursionista en Madrid está formada por más bien gente de clase alta, mientras que en Cataluña están más bien fomentadas por las clases medias. Y hay todo un movimiento en el último tercio del siglo XIX, a partir del último tercio del siglo XIX, que está fomentando ese nacionalismo, en el caso de Cataluña, a través de estas sociedades de excursiones. Bueno, aquí tenemos la sede de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, etc. Y vemos cómo incluso en el caso de algunos, después que sean pseudoprofesionales, como Salvador Vilaseca, él es médico pero publica mucho sobre arqueología, pues su interés empieza precisamente en las asociaciones, como miembro de una asociación excursionista de este tipo. ¿Cómo se escribe? Esta ideología nacionalista también vemos cómo se está escribiendo esta historia. Y esto es lo que más nos produce un alejamiento cuando leemos cosas del XIX, pero que en el fondo estamos yendo al estrato más antiguo, digamos, ¿no? en el XIX, pero de esto ha surgido otra cosa y tal, pero no me podía extender en seguir la historia hacia más adelante. Bueno, por ejemplo, leemos: España está obligada por su decoro y por el lustre de su historia a presentar en el Museo Arqueológico, único aquí en su clase, escogidas muestras del arte y de la industria de 100 y de 100 pueblos que de todas las partes del mundo se han asentado en nuestro suelo o sufrido nuestra dominación. O sea, como explicación para este museo es esta idea de que España necesita este museo arqueológico para mostrar su historia. Se está escribiendo y se está escribiendo de una manera muy explícita, que después desaparecerá de los textos. En el siglo XIX es cuando más se es explícito sobre esto. ¿Cómo se ilustra? Volvemos aquí a un ejemplo. Este es de un boletín, del Boletín del Centro Excursionista de Cataluña, del año 82. Bueno, pues vemos un dolmen y un señor con la barretina, ¿vale? Es decir, el mensaje que se está dando aquí es: esto es nuestro, es de la nación catalana, es nuestro pasado, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas ilustraciones realizadas en esta época que también nos están diciendo que la arqueología que se está escribiendo, la arqueología que se está ilustrando, está muy, muy relacionada con las ideologías de ese momento. Y esto influye en qué se subvenciona, qué se está excavando. Saavedra y otros, en 1912, en su libro Las excavaciones de Numancia, empieza uno de los capítulos diciendo: la comisión encargada por la Academia para dirigir las excavaciones del Cerro de Garray, en Numancia, donde se cree que estuvo la célebre Numancia, pudo principiar sus tareas a 12 de agosto de 1861, tan pronto como al efecto le fueron entregados los 10.000 reales de vellón que de años atrás con tal fin había consignado el gobierno. Es decir, que en este momento que todavía casi que el Estado todavía no está subvencionando excavaciones, sin embargo, sí que lo está haciendo en Numancia. Hay toda una razón nacionalista para explicar por qué se está dando dinero a unos yacimientos, a trabajar en unos yacimientos y no en otros. Y después, si nos vamos a principios del siglo XX, si estudiamos las subvenciones estatales a la arqueología, lo que nos damos cuenta
es que ha aparecido otro elemento ahí, pero es un elemento que, como ya he explicado anteriormente, tampoco está tan desligado de esta ideología nacionalista. Son sobre todo los sitios que se están convirtiendo en atracciones turísticas. Medinazara, Mérida, Itálica, Numancia y Sagunto. O sea, sobre todo, todavía pesa mucho, bueno, es la arqueología monumental y sobre todo pesa mucho la arqueología del periodo romano y también el orientalismo, ¿vale?, en esta historia de la nación. También como influencia de todo el andaluz en el nacionalismo español. Mérida, Numancia, Itálica y Sagunto. Y si vemos, entonces, quién está... o sea, lo que estamos viendo es que esto es un tipo de nacionalismo dirigido en parte, todavía en España, por las clases altas. Porque si nos vamos a ver quién estaba decidiendo sobre todo este dinero, lo que vemos es que en la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, de ese momento, el número de condes, marqueses, etcétera, es muy alto. O sea, hay un gran peso de la aristocracia todavía, que es algo anómalo dentro de lo que cabe todavía en estos momentos. Es decir, el nacionalismo español es todavía un nacionalismo dirigido, no tanto. Las clases medias tienen cierta importancia, pero hasta cierto punto todavía vemos un peso muy importante por la aristocracia, que después ya durante el franquismo estará muchísimo más minimizado, pero en este momento sí. Y el que vemos, el marqués de la Vega-Inclán, es el que está al mando de la Comisaría de Turismo. La Comisaría Regia de Turismo, y que después será el Patronato Nacional de Turismo, por don Benigno de la Vega-Inclán, que es el segundo marqués de la Vega-Inclán. Es decir, que todo esto, o sea, todas estas ideas que si alguien pregunta a casi todos, ¿no?, ¿qué yacimientos o qué sitios arqueológicos importantes conoce? Pues además de los que conozca por su pueblo, ¿no?, o cerca de él, seguro que sí que salen todos estos, o sí o no conoce, pues Numancia, Itálica, todos estos los conocemos. Todo esto es un nacionalismo, un discurso creado en el siglo XIX. También cuando se musealizan la Casa Museo del Greco, la Casa de Cervantes en Valladolid, o sea que no solamente es arqueología, hay mucho más dentro de este discurso. Y también hay algo de prehistoria, por ejemplo, las cuevas de Altamira. Esto ya más bien es hacia los años 30, cuando ya se hace la primera guía de las cuevas, para las cuevas de Altamira, del Patronato Nacional de Turismo. Es decir, todos estos grandes yacimientos están llegando a la población no solamente por los libros escolares, sino también a través del turismo. Y es una guía que se está reimprimiendo durante muchos años. También tenemos Mérida y la utilización del teatro, bueno, aparte aquí de la visita real, etcétera, la utilización, las primeras obras teatrales que son copia de lo que se estaba haciendo en Italia y en otros sitios ya desde el siglo XIX, desde unos 30 años antes. Pero, bueno, aquí vemos cómo se empieza a utilizar el pasado y se empieza a utilizar también los sitios arqueológicos para representar representaciones del pasado. Bueno, tenemos, aparte de ese Patronato General de Turismo, empiezan a aparecer algunos alternativos, como la Oficina de Turismo de Cataluña, ¿vale? O sea, tenemos otros alternativos para otros nacionalismos alternativos. O también, gracias al dinero del turismo, pues se está
haciendo excavaciones también, por ejemplo, en Marruecos, con la idea de poner, por ejemplo, el monumento de Mezora para su apertura al público. Bueno, hemos visto entonces cómo las identidades, en el ejemplo del siglo XIX, principios del XX, han influido en la creación de un pasado que era, desde un punto de vista de género, sesgado, y también la influencia de los nacionalismos en la forma en la que se ha escrito el pasado. Brevemente también hablaré de clases sociales. Es un pasado escrito muchas veces por clases aristocráticas y, en todo caso, por clases medias también. Y esto lo vemos incluso reflejado en las fotografías, en las que los trabajadores están a un lado, nunca sabemos quién realmente ha estado excavando estos sitios, no conocemos sus nombres, no conocemos lo que pueden haber ellos hecho en las excavaciones. Es una sociedad clasista y de lo que se está escribiendo también lo es, aunque hay veces que no. Por ejemplo, Mélida, en el año 85, Mélida escribía de una manera muy rocambolesca, pero aquí destaco que él está hablando de la importancia de la arqueología para poder reflejar la cultura social bajo sus múltiples puntos de vista. Es decir, parece que en estos momentos, en el año 85, José Ramón Mélida, que llegará a ser el director de esta casa unos 20 años más tarde, en este momento él, que tenía una ideología más bien liberal, en estos momentos está defendiendo que uno estudia o hace arqueología para intentar presentar un pasado mucho más abierto, digamos, o no solamente no son solamente historias de soberanos, de aventureros o de batallas, sino que es la historia de la gente. Sin embargo, Mélida no conseguirá realmente un trabajo importante hasta que no cambie su mentalidad y se vuelva mucho más conservador. Y esto pasará a finales de siglo, cuando empieza su relación con Vives. Y entonces, cuando él cambia políticamente de signo, entonces es cuando empieza a ser ya director de museos y empieza a tener un cierto apoyo, una cierta importancia. Y hay un cambio muy drástico ahí a finales del siglo XIX, en el que todas estas ideas que él tenía pues ya no vuelven a surgir en sus publicaciones. Bueno, esta clase social es más difícil verla, es más difícil encontrar digamos, los restos de cómo influye la identidad de clase en cómo se está escribiendo. Pero si vamos a cómo se representan en museos las cosas, pues quizá aquí esta actitud sumisa, no sé, alguien podría decir, están concentrados, pero no es una actividad orgullosa, este es un trabajo como menor, y entonces la actitud de los personajes que están en esta escena puede que lo estén reflejando. Ya he hablado antes, esta diapositiva la he utilizado, de cómo la clase social, o sea, quien dirige a dónde va el dinero, son la clase alta, en concreto en España. Una identidad que es más difícil, que es difícil, aunque vamos, en determinados textos, sobre todo si nos vamos a ciertos gallegos o a ciertos, incluso es la raza en el siglo XIX. La sociedad del siglo XIX es racista y esto se ve, por ejemplo, no en todas las representaciones, pero en ciertas ideas que hay de que el hombre paleolítico es negro y después ya vendrá el hombre blanco, inteligente, que ya será el de la cultura superior. ¿Vale? Hay representaciones, no siempre, no es
tan habitual o no es casi siempre, pero esta escultura en concreto pues nos está reflejando esto. O en la obsesión por coleccionar cráneos. Y vemos, por ejemplo, como en el Museo Canario, que es esta fotografía con un arqueólogo francés que trabajaba mucho por las Islas Canarias, pero bueno, también hubo arqueólogos canarios, esta obsesión porque se ha hecho esta diferencia entre lo que eran las poblaciones de Canarias y las poblaciones que han venido de España. O sea, hay una diferencia. Entonces, la raza está muy clara que es diferente. Y entonces se organizan todos estas colecciones de cráneos. Y esto pasa en casi todo el mundo colonial o, digamos, o fuera de lo que es Europa. Las colecciones de cráneos y cráneos que están excavando los arqueólogos. Y en este caso, incluso de visita al público. Bueno, creo que entonces con esto le he dado una vuelta a las identidades y cómo están reflejando en historia de la arqueología. Muy rápidamente también digo, bueno, todas estas identidades se plasman en publicaciones arqueológicas y claro, cada vez que escribimos algo nos estamos basando en lo que otros han escrito antes que nosotros. Es un estrato más dentro del conocimiento arqueológico, lo que estamos escribiendo. Con lo cual, todo esto que he dicho anteriormente nos está influyendo. A lo mejor no estamos leyendo ahora a estos señores del 19, pero estamos leyendo a gente que ha leído a otros anteriores y que ha leído a otros anteriores. Es decir, que estas ideas tienen alguna continuidad, hay cosas que se van perdiendo, pero hay cosas que se mantienen. Como he dicho, como la clasificación de la prehistoria. Ahí la tenemos y está realmente basada en la ideología del 19. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Cómo se recibe el conocimiento? Sería importante tratar de ello. Si estudiamos los congresos de arqueología, quién tiene poder en los congresos de arqueología, por ejemplo, la cuestión del idioma en los congresos internacionales. Si nos vamos a los congresos internacionales del siglo XIX, el idioma es el francés. Y entonces todo el que escriba en francés tiene más facilidad y además, como tienen el control de las editoriales en ese momento y de las revistas, lo que escribe un francés vale muchísimo más de lo que escribe cualquier de otra nacionalidad. En el mundo latino, sobre todo. O sea, por ejemplo, nos vamos a Argentina y todo lo que estaba escribiéndose en Francia tiene muchísima influencia en Argentina. Porque se piensa, porque el francés tiene un poder entonces que no tiene el español y, por tanto, lo que se está haciendo en España no tiene tanta influencia en Argentina como lo que se está escribiendo en Francia mismo. Si vamos más adelante en el tiempo, a principios del siglo XX el alemán está sustituyendo al francés, pero como montan las dos guerras mundiales, el alemán, entonces hay un momento en el que uno no sabe, hay un momento de indefinición en el que hay muchas lenguas y a partir de los años 80 del siglo XX será el inglés. Quien escriba en inglés y todo lo que se escribe en Inglaterra y en Estados Unidos, con el poder de las editoriales, tiene muchísimo más peso. Es decir, podemos ver también otras formas de cómo se está influyendo o se influye en lo que se escribe en arqueología. Bueno, terminando entonces, lo que diría que es cómo podemos evitar o podemos evitar el impacto de nuestras identidades cuando hacemos arqueología. Y yo diría, bueno, la construcción del conocimiento científico es social, no podemos escaparnos de estas identidades. El desarrollo de la ciencia depende de muchas personas en cada equipo, es decir, esto redunda en esta idea de que es un conocimiento social. La importancia de la práctica no solamente son las ideas, es también cómo se hacen las cosas
cómo se organizan en la práctica las cosas, cómo se organizan las excavaciones, a quién se le da importancia en una excavación o en otra, cómo se está organizando los equipos, quién tiene la autoridad para hablar, los estudiantes a quién escuchan, de la dimensión espacial del desarrollo o del conocimiento arqueológico, la dimensión espacial, por qué los arqueólogos y arqueólogas de Madrid suelen trabajar sobre todo el Estado español, mientras que los de Cantabria normalmente solo escriben sobre Cantabria y los de Cataluña sobre Cataluña. Es decir, todavía hay una influencia en esta dimensión en lo que creemos que son nuestras posibilidades, porque nadie nos está impidiendo hacerlo, aunque sí que hay veces que hay cuestiones prácticas. Quiero decir, por ejemplo, por volver a un ejemplo del siglo XIX, cuando José Ramón Mélida intentó hacer egiptología, pero en España no había dinero para pagar a nadie que se fuera a hacer egiptología, con lo cual, por mucho que él quisiera hacer egiptología, en la práctica, al final no lo pudo hacer. Entonces, la dimensión espacial de lo que él hizo como persona que trabajaba en Madrid fue España. Se reconvirtió a la arqueología española y terminó escribiendo libros sobre la arqueología española. Pero, es decir, que por una parte es nuestra propia imaginación de lo que lo que pensamos que podemos hacer y lo que es adecuado que nosotros hagamos, y por otra parte son las realidades en las que vivimos y que nos condicionan. Pero bueno, Mélida podía haberse dedicado a escribir solo de Andalucía, pero no lo hizo. Entonces, estando aquí en Madrid, él terminó escribiendo sobre muchos lugares de España y después sobre España en general, ¿vale? Y la transmisión del conocimiento. Bueno, dicho todo lo dicho, entonces, quiero terminar con esto. Claro, aquí ahora me podían decir ustedes, bueno, ¿y si realmente existen todas esas identidades? ¿Y si están tan influidas? ¿Y si todo está tan sesgado? ¿Es válido el conocimiento arqueológico? ¿Para qué vale? ¿No? ¿Es igual de válido que esto? El von Daniken y el Graham Hancock y, bueno, todos estos. Claro, porque si lo que estamos haciendo está totalmente sesgado, pues si todo es mentira, podría decir alguien. Bueno, a ver, cuidado. Una cosa es que reconozcamos que nuestras propias identidades están influyendo, pero creo que hay que volver y decir, vamos a ver, la arqueología, ¿cuál es la validez? Es una disciplina científica que intentamos interpretar la cultura material pasada con honestidad, con toda la honestidad, deber y minuciosidad posible, dada la evidencia. O sea, el intento lo estamos haciendo, no estamos manipulando datos. O si lo estamos haciendo, bueno, habrá después cualquiera, pero desde luego la gran mayoría de los arqueólogos y arqueólogas están intentando hacer su trabajo de forma honesta, con una serie de métodos, una serie de métodos que están consensuados, que por supuesto que van cambiando, excavación, estudio, experimentación. ¿Podemos tener respuestas definitivas? Pues no. No, claro, si uno dice que todo lo ha creado la gente de los ovnis y tal, pues ya está todo muy fácil. Pero realmente nosotros podemos decir, tenemos un límite en lo que podemos decir por el pasado. Y es honesto decir que tenemos un límite. Es honesto decir que sabremos, que podremos llegar a un cierto conocimiento, pero que nunca podremos saber del todo lo que hubo en el pasado. Hemos perdido mucha información. Y por eso mismo hay debate continuo. Hemos perdido todo el conocimiento, por ejemplo, en prehistoria, casi todo el conocimiento sobre el mundo ritual, que realmente era la red sobre la que se asentaba todas las creencias y toda la forma de organizarse la sociedad, pero nos falta esa pieza clave, con lo cual nosotros podemos intentar acercarnos por el pasado y ser honestos y decir lo que podemos decir con la evidencia, y por supuesto hay discusión, pero inventarnos no debemos o no nos inventamos nada.
Bueno, pues ¿para qué sirven las historias de la arqueología? Para ser conscientes del bagaje histórico que la propia arqueología tiene, para con este conocimiento intentar minimizar su impacto, o sea, intentar minimizar el impacto del bagaje histórico gracias a la crítica académica, y para intentar entonces fomentar la autocrítica, analizarnos a nosotros mismos como personajes históricos e intentar minimizar el impacto de nuestras propias identidades. Porque si en el siglo XIX no eran conscientes de que el género y la sociedad patriarcal les estaba hacer un tipo de arqueología, nosotros ya lo deberíamos ser, porque ya ha habido toda una serie de discusión sobre el género y sobre clase. Entonces, todo esto nos debería estar ayudando a fomentar la autocrítica y minimizar. Nunca vamos a totalmente impedir este impacto, pero minimizarlo. Y con esto yo termino. Gracias.